El día de hoy les queríamos hablar acerca de la mediación. Y yo creo que primero parte por definir la mediación como una de las estrategias fundamentales que se tienen para la reconstrucción de los tejidos de comunicación que se han roto, se han fracturado por X o Y problema dentro de una comunidad, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel nacional o incluso a nivel internacional cuando hay ese tipo de fracturas entre diferentes gobiernos, bueno, ya sea por cualquier tipo de problema, conflicto que se tenga, la mediación entra allí precisamente a generar un acercamiento, un puente entre dos partes para generar una especie de alternativa nuevamente desde la comunicación para poder construir, o valga la redundancia, reconstruir unas posibles soluciones o salidas a los diferentes conflictos o diferencias que se tengan. ¿Que para qué sirve la mediación? Bueno, creo que en gran parte no solamente ayuda a transformar la vida del mediador, quien tiene que tener unas determinadas técnicas y herramientas para poder generar un acercamiento hacia dos partes que están en conflicto o que están en una situación problemática, sino que también es esa capacidad de generar una transformación de vida respecto de ese mundo al cual vamos a incidir, vamos a ingresar. En esa medida, la mediación tiene un carácter esencial y es transformación de vida, porque es permitir ver otras nuevas elementos que van más allá del problema, unos nuevos caminos que nos conducen a la paz, a espacios más tranquilos, más amenos entre los seres humanos, y eso es una forma de transformar la vida indudablemente en cualquier contexto y de cualquier territorio. Creo que un elemento fundamental para generar un excelente proceso de mediación pasa primero por saber seleccionar el mediador. Un mediador que está al frente de un proceso conflictivo indudablemente tiene que tener unas características, un perfil idóneo y adecuado para atender un proceso. Se inicia primero con el hecho de entender cuáles son como los sentimientos actuales, cómo me siento como persona y por ende cómo esto se va a ver reflejado en ese compartir de palabra inicial que se tiene entre las partes. Entonces elementos como tener esa capacidad de poderle llegar al otro, de tener ese ser basado en elementos como la humanidad, como la empatía, que es uno de los procesos fundamentales y es poderme poner en los zapatos del otro para poder entenderlo. Hay otros elementos que tienen que ver con la confianza que yo puedo generar en las personas para que puedan romper el hielo, puedan compartir cuál es la situación que los está aquejando, cuál es como ese iceberg que está generando esa ruptura, esa fricción, esos problemas internos que pues indudablemente generan más problemas. Otro elemento fundamental es generar un compromiso indudablemente con el querer resolver un determinado conflicto, poder dar esa entrega y esa confianza a las partes de que nos sentamos aquí y vamos a conversar sobre los problemas y vamos a buscar unas salidas que logren mediar lo que nos está pasando. Otro elemento que considero fundamental es poder tener esa capacidad de ser muy flexible. No siempre cuando nos encontramos frente a una situación problemática vamos a encontrar las situaciones idóneas para poder intervenir. Entonces la flexibilidad de que si me voy a encontrar gente que está muy molesta, gente que de repente se quiere parar del espacio, es ser muy flexibles, ser muy creativos para saber cómo controlar la situación, cuáles son las estrategias, las herramientas que utilizo para decirle a la persona, hey, quédate, busquemos soluciones, no juzgo al otro, sino que propongo nuevas alternativas o genero tácticas como respiremos, como vamos a pensar mejor las cosas, como esas herramientas un poco más humanas
que permiten entender ese nuevo contexto al cual te estás enfrentando y generar de la forma más amena y más creativa esas soluciones que a veces se necesitan para poder pues compaginar con ese mundo del otro. Adicional, creo que tener la capacidad de ser honesto. Si yo no reflejo una honestidad hacia sí mismo, no la pueden entender los demás, no pueden verla los demás. Entonces, el poder crear también una cosa ligada con la otra, la honestidad ligada a la confiabilidad, y es poder ser ese ser idóneo que transmite eso a las partes, de que pueden confiar en mí, de que su situación va a tener algún tipo de salida mediante esta intervención. Creo que nosotros como estudiantes de construcción de paz, como constructores de paz, tenemos que tener herramientas fundamentales, y es que en esa esencia de ser agentes de transformación, de cambio, pues indudablemente tenemos que tener una sensibilidad muy alta frente a las situaciones de los otros. En esa medida cabe interpelarnos de manera constante sobre cuáles son como las acciones que estoy desarrollando para generar espacios de paz en los diferentes contextos donde me encuentro. Entonces, en situaciones laborales, cómo me estoy comportando frente a situaciones a veces conflictivas entre los mismos compañeros, cuál es como mi palabra para poder mitigar esas situaciones que generan desarmonías en los espacios, ¿no? Asimismo, desde la familia y desde lo comunitario, cuáles son como las acciones que estoy desarrollando. Creo que cuando tenemos la capacidad de ser sensibles, de ser buenas personas, como decimos en Colombia, pues indudablemente vamos a tener las capacidades para seguir formándonos y seguir generando pues como esas herramientas que nosotros necesitamos desde lo pedagógico, desde lo crítico, desde los aspectos políticos, para poder transformar un conflicto que esté sucediendo. Bueno, creo que en algunos espacios como el departamento del Cauca, donde nos enfrentamos a diferentes conflictos, nosotros jugamos y jugaremos un papel transversal para poder hacer eco, hacer incidencia. Y sé que van a ser muchos los casos en los cuales tengamos que intervenir, y una buena formación como la que estamos recibiendo de parte de nuestros docentes, de parte del gran maestro Aldo Trapero, que ha estado como en todo este proceso, indudablemente es fundamental. Mm, Cuando, por ejemplo, pasa este tema del proceso de paz, eh, fue un poco preocupante, ¿no? Ver cómo las personas hacían a un lado a los nuevos excombatientes, y era como ver a ese otro como un generador de problemas, sino verlo de pronto como una persona que se suma a nuestras vidas a hacer un proceso de vida y posiblemente a transformar espacios, porque se viene de vivir una guerra y es una persona que está buscando un espacio y un escenario de paz. Entonces, situaciones como esa, de que nosotros podamos incidir en las comunidades para que vengan, entiendan, nosotros podemos abrir campos, abrirle oportunidades a todas las personas, porque no todas las personas son como yo quiero que sean, sino que cada persona tiene un mundo, tiene una historia, y eso determina las acciones y los comportamientos de cada uno. Cuando yo puedo entender, ser empático con esa situación del otro, entonces ya puedo de cierta forma decir soy un mediador, y creo que es una tarea para nosotros en primera instancia, por ejemplo, haber podido que mucho ser puente entre esas personas que fueron reincorporadas a la sociedad civil, con la misma sociedad civil. Entonces creo que eso fue como un primer espacio de transformación social en nuestro departamento, y a partir de ahí vienen una serie de muchos escenarios en los cuales nosotros tenemos que cumplir un rol fundamental.